Y hoy lo que estamos viendo para esta apertura es un Milei que cae en las encuestas, un Milei que se derrumba en las encuestas, caen también las expectativas de la gente sobre qué va a pasar con su propia economía dentro de algún tiempo, cae también la retrospectiva, que es, che, ¿quién tiene la culpa de esto que pasó, de esto que está pasando en este momento? ¿El propio Milei o gobiernos anteriores? Bueno, ya una mayoría de la gente se afirma en la respuesta de que la culpa de la situación actual la tiene Milei. ¿Y eso qué genera? Genera que la oposición se active. De pronto vemos peleas en el peronismo, pero peleas que dan cuenta de que hay algo en juego, de que están oliendo sangre. La vicepresidenta, nada menos que la vicepresidenta Victoria Villarruel, no esquivando una respuesta acerca de si va a ser candidata el año que viene o no. No dijo no. Dijo, lo voy a pensar. Es temprano para eso, Vamos dijo. a ver, vamos a ver. O sea que podría ser. Tal vez en algún momento ya deja de ser temprano. También Jorge Macri, habitualmente Jorge Macri tratando de montarse sobre La Libertad Avanza. En este caso, cuando le preguntaron si van a ir juntos el año que viene, dijo, bueno, nos fue bien cuando fuimos juntos, la sociedad nos premió. Pero tenés otro del peronismo como Quintela, gobernador de La Rioja, diciendo, a mí me encantaría ser candidato a presidente, pero también me gusta Kicillof, me gusta Massa, apoyo a otros me gusta también. Uñac. Faltó que dijera me gusta Dante Gebel. No, bueno, ok, puede ser. Que salió al ruedo esta semana, ¿no? Sí, aparece Dante días. Gebel. Vamos a hablar un ratito de Dante Gebel. Yo creo que todavía un proyecto, ¿no? Ajá, No está. un globo ensayo. Y un globo ensayo, sí. Hay que ver si eso arranca, pero claramente tiene respaldo económico, tiene respaldo mediático, está ahí tratando de instalarse. Hoy, en estos últimos días, hizo ronda de medios para ver si eso prende. Así que se está activando la oposición durante mucho tiempo. Bueno, y ni que hablar lo del Círculo Rojo, ¿no? Que sale a hacer scouting de candidatos, lo contamos la semana pasada, lo vamos a volver a repasar hoy, en la reunión, la cena de Paolo Roca con Mauricio Macri. Me parece que ya el Círculo Rojo diciendo, bueno, Milei ya fue, Milei lo pasamos a valores. A ver, ¿quién va a reemplazarlo? En el sentido de, ¿a quién podemos poner ahí que continúe con este plan económico o algo parecido a este plan económico, pero que no sea Milei? Sí, yo le pondría un pie de página a eso, ¿no? Que es el Círculo Rojo tradicional. Sí. Porque es verdad que hay una reconfiguración del Círculo Rojo o hay una disputa dentro del Círculo Rojo porque vos tenés ahora los empresarios que pertenecen a un Círculo Rojo más cercano a Javier Milei, como Marcos Galperín, como Bulgeroni, que son empresarios más vinculados a los negocios que hoy en día están siendo exitosos. Y después tenés a Paolo Roca, que es como el referente tradicional, ¿no?, de esa vieja guardia, hoy peleado con el presidente. Un presidente que también lleva a fondo la pelea con el periodismo a un nivel en el que ya se cruza una línea roja muy grave, de mucha gravedad, que es que va el tercer día hábil sin ingreso de periodistas a la Casa Rosada. Esto no había pasado nunca antes, ni siquiera en dictadura. ¿Eso quiere decir que estamos en dictadura? Bueno, no, pero estamos sí diciendo que esto pone en serio peligro la libertad de expresión. Porque si vos no tenés una libertad de prensa como corresponde, está en peligro la libertad de expresión. Y que no haya periodistas acreditados en casa de gobierno pone en peligro la libertad de prensa. Es raro que esto no haya sido tomado más firmemente, ¿no?, por parte de las asociaciones periodísticas, de medios, que quizás sí hubo alguna expresión y yo me la perdí, pero sí, no lo están poniendo en primer plano. La verdad, esto es algo que yo integro una organización que se llama Periodistas Argentinas, ¿no? Sí. Somos periodistas de Argentina, tenemos una mirada más o menos compartida de algunos aspectos de la realidad. No son el mainstream, ¿no? Digo, no son ADEPA. No somos ADEPA, no somos FOPEA, sí, exactamente. Y en su momento, creo que hace ya 2 años, hicimos un informe, que eso después fue presentado en organismos internacionales y demás, respecto de cómo funcionaba la violencia simbólica y discursiva del presidente sobre todo las periodistas mujeres. Hay también periodistas varones agredidos, pero sobre todo en el inicio era muy en contra de las mujeres. De hecho, ya se la había agarrado con Luciana Geuna en aquel momento, ahora se la vuelve a agarrar. Y una de las conclusiones de ese informe es, las empresas de medios no pueden pretender o hacer de cuenta o dejar todo como si fuera una situación personal. No, esto le pasa a Luciana Geuna. Bueno, se defiende Luciana Geuna en su programa, se defiende Luciana Geuna en sus
sus redes y la empresa sigue la vida como si nada. Claro. No puede suceder eso, porque no es un ataque a Luciana Geuna a nivel personal. Es un ataque a la institución periodística, es un ataque al medio donde trabaja Luciana Geuna. Por supuesto que también es un ataque personal a Luciana Geuna, pero a mí me sorprende mucho que el diario Clarín, el canal TN, el grupo Clarín en su conjunto, no hayan hecho de esto un tema de relevancia. Totalmente, esto tiene que estar en la tapa. El diario Clarín no está. Y cuando fue lo del falso espionaje ruso, sí, también, que le quitaron la acreditación al Destape y a otros medios, nosotros decíamos, esto no es contra el Destape, esto es contra la libertad de prensa en la Argentina, debería ser un tema que genere un escándalo, que esté en primera plana de los medios todos los días, y en ese momento lo dejaron pasar, porque bueno, afectaba a medios que no eran los medios que llevan la agenda central en la Argentina. Ahora, en este caso no están dejando entrar a ningún nadie. periodista de ningún medio a la Casa Rosada. Vamos, 3 días hábiles que ni La Nación, ni Clarín, ni Página 12, ni Infobae, ni El Destape, por supuesto, ni Ámbito Financiero, ningún medio puede ingresar a la Casa Rosada con sus acreditados a hacer su laburo, que es informar sobre lo que pasa en la sede de Casa de Gobierno. Es muy grave. Es muy grave, es muy grave. Es increíble, de hecho. Y tampoco hay expresiones de organizaciones empresarias, ¿no? El pretexto, claro, AEA no salió. Organizaciones empresarias que cuando Cristina decía algo sí. o Capitanich rompió una tapa de Clarín en una conferencia de prensa, realmente pusieron el grito en el cielo. Organizaciones empresarias que hoy están mutis por el foro, dirigentes de la oposición o, bueno, aliados hoy del oficialismo, mutis. Es vergonzoso, expone mucho cuál es la situación y creo que también expone que estamos solos, ¿no? Que estamos un poco solos en esta batalla de intentar defender la posibilidad de que todos nos expresemos, de que todos tengamos acceso a información relevante, lo cual en última instancia hace a la vida democrática de la Argentina. Y es duro y es, nada, es complicado sentirnos que estamos solos en esa pelea, ¿no? Sí, no es una cuestión corporativa, ¿no? De que salimos los periodistas a defendernos a los periodistas porque nos están afectando en nuestro laburo. No se trata de los periodistas. De hecho, nosotros hacemos nuestro laburo acá todos los días y en nada nos afecta particularmente la decisión que se tomó. Esto sí afecta al trabajo del periodismo en general y en ese sentido afecta a la libertad de prensa. Está bien, vos, alguno puede estar en su casa, no ustedes porque creo que lo entienden bien, pero alguno puede estar en su casa y decir, ¿sabés qué? ¿Y a mí qué me importa? Yo igual miro la noticia todos los días. No miro, no sé qué. Que no llegue, que no entren los Bueno. periodistas a la Casa Rosada, Sí. me da igual. La información de todas formas la sacan de algún lado. Bueno, no es así, porque hoy lo que están haciendo es impedir el trabajo de los periodistas en Casa Rosada, algo que es una tradición en la Argentina, en todos los países, les diría, democráticos del mundo. Desde 1940 para acá existe la sala de prensa, todos los periodistas van todos los días a trabajar a la sala de prensa. En la dictadura no se cerró la sala de prensa. Y ahora van 3 días hábiles que el gobierno decide que no entra ningún periodista a la Casa Rosada. Es muy bueno, duro. si dejan pasar esto, si dejamos pasar esto, y después van a ir con otra cosa, es Obviamente, evidente. bueno, es que así vienen, ¿no? Así vienen. Cortaron la circulación por los pasillos, después sacaron algunos medios, ahora todos. Es progresivo. Está lo del financiamiento de los medios, ¿no? Con la pauta oficial. Ni que hablar. Que lo que hacen es manejar arbitrariamente esa ¿A quién pauta se la dan? que tienen algunos organismos oficiales y no hay una planilla de jefatura de gabinete como había antes diciendo este es el reparto que hago de pauta oficial. Le damos tanto a este, le damos tanto al otro. Bueno, arranquemos que se nos hace tarde a recorrer algo de la agenda de este día. Vamos a arrancar por un dato realmente contundente. Hoy la Universidad de Itela publica su índice de confianza en el gobierno. La semana pasada habíamos visto el índice de confianza del consumidor que mira específicamente temas de consumo, temas de economía y ya había caído 5%. Bueno, el índice de confianza en el gobierno que mira la imagen del gobierno, que mira cuánto la sociedad cree y tiene fe en ese gobierno, cae 12%. Es un montón. Es una barbaridad para el mes de abril, ¿no? Aparte, miren cómo viene cayendo en los últimos meses. Esto muestra todos los gobiernos, cómo fue en cada uno de los gobiernos. Milei tiene un promedio de 2,42.
pero como promedio, ¿no? Ahora Sí. está en 2 puntos. En 2 puntos. Y es casi su peor marca desde el inicio de la gestión. Había tenido una marca muy mala también en septiembre del año pasado. Después se recuperó. Y desde noviembre, diciembre para acá, y esto lo marcan todas las encuestas, viene cayendo de manera ininterrumpida y de manera muy pronunciada. Es verdad que otros gobiernos, terminaron mucho peor o les iba mucho peor, pero esta caída de Milei también la están marcando, o es una coincidencia entre todas las consultoras que miden opinión pública. Bueno, de hecho, siempre esto lo resaltamos cuando tomamos el índice de confianza del gobierno de la Ditela, que nos hemos dado cuenta, se ha dado cuenta en general el establishment que trabaja con encuestas, con estudios de opinión, que tiene valor predictivo, porque si está por debajo de un 2,5 y es muy probable que ese gobierno, si va a una elección, la pierda. Y bueno, hoy Milei está muy por debajo de ese 2,5, así que veremos cómo le va si esto se prolonga hasta el año que viene, ¿no? Tenemos para compartir otra imagen de encuestas de opinión pública. En este caso es un posteo que hace Juan Courel, consultor en comunicación. Lo explico corto para libertarios, dice. Existen casos de apoyo popular a políticas de ajuste, por ejemplo, Menem, Reagan o Thatcher. Este apoyo se sostiene en 2 factores. Expectativa de mejora futura, herencia recibida. Es decir, que vos pienses, bueno, estoy mal, pero en el futuro va a ir bien, es el rumbo correcto. Y además pienses, estoy mal, pero es culpa del gobierno anterior y no del gobierno actual. A Milei se le cayeron los 2 argumentos. Game over, dice Juan Courel. Vamos a ver qué pasó con las expectativas económicas, es decir, esta pregunta sobre en el último mes cambiaron tus expectativas respecto al futuro de la economía, ¿vamos a estar mejor o peor concretamente? Fíjate, el 61,2% de la gente dice que vamos a estar peor en el futuro y solamente dice que vamos a estar mejor o que mejoraron las expectativas el 17,4%. Claro, muy Que no cambiaron poquito. las expectativas, 19,2%. Pero esto que, fíjate, se profundiza desde octubre del año pasado, es lo que de alguna forma complica el vínculo de Milei con la opinión pública, que se combina con el otro dato, el dato sobre la herencia recibida. Mira, antes de pasar a la otra espera. placa, mira esto. Acá tenemos la elección, esta es la elección bonaerense, pico de expectativas negativas, Sí. y acá tenemos la elección nacional cuando bajan, ¿no? Ajá. Bajan las expectativas negativas. Sí, Esto es el rescate de Estados Unidos. totalmente. Si este rescate de Trump no hubiera estado, el índice Seguía para arriba. estaría en crecimiento desde junio del 25, mes en el que empezó a crecer la inflación. Es creíble lo que Es decís. un Es parteaguas- verosímil que es hubiera pasado así. Un Sí. parteaguas lo de junio del año pasado. Miremos ahora sí, qué pasa con la pregunta sobre la herencia. Uf, esto es ¿Quién es lapidario, el principal responsable de la situación económica actual? ¿Cuál de los siguientes actores? Y le dan a la gente opciones. Las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, 63,9%. Tremendo, tremendo. Contra las políticas de Cristina Kirchner, 14,9%, las de Alberto Fernández, 14%. Este número de que haya casi 2/3 de la población que diga la culpa de la situación económica actual es de Milei. Bueno, eso sí, ya es un parteaguas porque te marca que ya la adversión al kirchnerismo, al gobierno anterior, no está pesando tanto como el rechazo a las políticas de Javier Esto es Milei. game over. Coincido con Juan Courel de la consultora Alaska. Yo creo que nada es game over. 3.0 de Sheila Wilker. Yo creo que nada es game De over. todo se puede recuperar. Creo que se puede recuperar, sí, puede se puede ser. recuperar. Está en un muy mal momento, en el peor momento, te diría, en cuanto a popularidad, pero para mí tiene capacidad de recuperación, sí. Depende del programa económico. Bueno, lo que pasa es que yo creo que para recuperarse tiene que cambiar el programa económico y no le veo capacidad de cambiar el programa económico. Está bien, le puede hacer algunas enmiendas pragmáticas Como al decía programa Cotani, económico. conejos de la galera. Sacar conejos de la galera. Ahora están tirando lo de los préstamos del Banco Nación Sí, con una tasa del 20%. lo veo medio... 24 cuotas sin interés. Sí, O sea, están intentando reactivar el consumo vía los vía el créditos del Banco crédito. Nación. Pero a la vez... 20% anual contra una inflación del 30 al 40. Pero a la vez los bancos, si bien está bajando la tasa, los bancos están endureciendo las condiciones para darte Para prestar. crédito. Entonces también Esto es es Banco medio Nación. contradictorio. Banco Nación Sí. lo va a hacer, quizás no lo hace todo el sistema. Con el endeudamiento que tienen las familias,
bueno, es difícil pensar que vayan a adquirir más deudas, pero digo que esa es una medida que va en contra de la filosofía de Sí. Milei, porque es un subsidio al consumo. Y bueno, si Dicen tienen que que poner más subsidios, quizás que lo hacen. Dicen que Luis Caputo está muy preocupado, o sea, está ahí como en la discusión interna, ¿no? Ajá. Está preocupado por la sustentabilidad política justamente del modelo. Bien. Una más tenemos de Alaska y de 3.0 que muestra cómo se va deteriorando la imagen, la evaluación del gobierno de Javier Milei, que viene en franco retroceso. 65,3% tiene una opinión mala o muy mala del gobierno de Milei Acá. y buena o muy buena 33%. Esto es 2 tercios contra 1 tercio, ¿no? Claro. Es muy marcada la diferencia. Y lo mismo que marcaba Noé en la placa anterior. Claro. El cruce se da después de las elecciones del año pasado. Acá está el salvataje de Donald Trump, que hace que la imagen negativa caiga. Pero después retoma rápidamente. Después retoma. Bueno, alguien puede decir, si viene acá un libertario, puede decir, no, para mí no es el elemento del salvataje de Trump. ¿Qué es? Para mí es que, bueno, Milei plebiscitó su gestión y logró respaldo frente a lo que tenía como oposición en ese momento. Y después sí, se complicó la economía, Y vinieron lo que tiempos pasa es que difíciles. ya venía complicada de antes y, Sí. y siguió complicada después. No, Justo cuando, no sé. yo comparto tu mirada. Lo que digo es, yo no lo daría por muerto a Milei. Bueno, está bien, me parece prudente, considerando además que falta 1 año y medio, ¿no? Todavía. ¿Qué más? Sentia sacó hoy, la consultora Sentia, el detalle de cómo está el consumo en la Argentina y la verdad que sigue desplomado, ¿no? Esta es la barrita que tenemos que prestar atención. El dato está por ahí centrado también. 5,1 cae marzo 26 contra marzo 25. Y el interanual del 5,1. Tremendo, Es ¿eh? de los interanuales del último año, es la caída más pronunciada. Increíble. Es la caída más pronunciada de febrero del año pasado. En enero había sido 6,3, en febrero 3,8. Después tuvo meses, como ven, con un aumento interanual en comparación con un 2024 que había sido paupérrimo. Pero ahora arranca de nuevo la curva para abajo. Increíble. Y fíjate, si querés también podés ver cómo en septiembre, octubre ya empieza a caerse como un piano el consumo masivo, que coincide con el aumento de la inflación, Sí. la caída de los salarios, la caída de las jubilaciones, la caída de la recaudación. Totalmente. Y también coincide con la caída del consumo masivo, Bueno, 5,1% en Son marzo. datos que combinan, ¿no? Que tienen sentido cuando los pones todos juntos. Después hay datos que los pones ahí y decís, bueno, bajó la pobreza en este contexto. Difícil de creer, Pero difícil justo de en el entender. último trimestre el INDEC venía mostrando que no había bajado la pobreza. Veremos cuándo aparezca el número total. Bueno, bajan la mayoría de las canastas, sube un poquitito la compra de bebidas con alcohol y sube muy poquitito alimentación y también impulsivos en el interanual. Pero la verdad, todo para abajo. Pero mira, alimentación acá baja, no entiendo bien la diferencia. Porque esto es todo 2026 Ah. versus, o sea, desde de enero a abril de Ok, 2025. trimestre contra trimestre. Exacto. Esto es marzo contra marzo. Está bien, el dato baja. nuevo es este, ¿no? Sí. Entonces, 4% cayó en marzo alimentación. Cae desayuno y merienda, cae higiene, cae limpieza, cae perecederos. Cae Bueno, todo, cae impulsivos. Lo único que sube es bebidas con alcohol. Tremendo, ¿eh? Y en el año Tremendo. también tenés una caída general de 3,1%. Primer Esa es- trimestre contra primer trimestre del año pasado. Y ahí la distinción por rubros. Y tenemos una más para compartir A ver. de Sentia, que muestra según puntos de venta. Uy, ay, ay. Fíjate, bueno, si ya viene la discusión de Sí, siempre. vamos a discutir. Marzo contra marzo, entonces tenés en supermercados, partiendo de este 5,1 global, supermercados cae 7%, Sí, autoservicios, comercios de cercanía cae 5,1%, sí. farmacias sube Sube. 0,9%, Sí. kioscos cae 4,5%, mayoristas cae 8,8%. Cae todo. La estrella del consumo en este momento es el e-commerce, Es Gabriel que Soy sube comprando 34,3%. Ayer le la compré carne por internet. un busito a mi hijo. Pic, pic, pic. Anda un A él- negocio, amigo. Están ahí los comerciantes Todos que no los dan buzos más. no los quiere usar porque le parecen incómodos, le aprieta la costura.
Bueno, este quizás que te gusta, sí, dale. Listo, Por mañana favor. llega. Así Ya no, está. este país no sale adelante No me así, moví de ¿eh? mi Yo casa. les digo, no se Me puede cobran el así. envío, pero no tengo que ir a ningún lado. Bueno, está bien. Vos seguías siendo rico a Sí. Marcos Galperín, no te preocupes. No, no lo compré por Mercado Libre. Ah, mira, mira, Lo mira. compré directo en el comercio. Seguí con esa. Bueno, estamos recorriendo entonces datos de encuestas que muestran que el gobierno cae en imagen, el gobierno cae en cuanto a expectativas a futuro, el gobierno cae en que ella no tiene el colchoncito de decir los responsables son los cucas. Bueno, la gente está diciendo no, amigo, el responsable sos vos. Estamos viendo datos del consumo que cae en todos los rubros excepto en e-commerce. Y ahora vamos a ver otros frentes que en este momento cruzan también al gobierno, porque hoy subió el dólar, hoy subió el riesgo país, Sí, si querés el frente que el gobierno suele tener más más controlado. controlado, ¿No? Y hoy exactamente. veremos si esto es cosa de un día, Sí, pero el dólar subió hoy de un salto que es el mayor aumento de los últimos 2 meses. por ejemplo. Por eso lo compartimos con ustedes, no para decirles, miren, a Milei se le descontroló el dólar, el riesgo país, las acciones. Capaz mañana lo controla. Claro, Pero algo es un pasa. frente que parece tener controlado, pero hoy pasó algo. Sí, los bonos extendieron pérdidas, el riesgo país saltó a más de 580 puntos. Bueno, los bonos argentinos muestran movimientos acotados, una jornada marcada por la debilidad de Wall Street, la cautela global. La verdad es que la guerra se está extendiendo y hay muchas dificultades con eso. Tenés una más, una nota más de ámbito que muestra concretamente el dólar mayorista anotó su mayor avance diario en casi 2 meses y superó los 1.400 pesos, un aumento de 20 mangos. Y fíjate lo que está pasando con el precio del petróleo, ¿no? Porque la guerra, bueno, no hay en este momento una guerra abierta, Está el pero el alto conflicto sigue Claro, latente. está el alto el fuego que, bueno, está ahí medio precario, pero se sostiene. El estrecho de Hormuz sigue bloqueado por Irán y contrabloqueado por Estados Unidos. Y en esa situación de que la situación languidece porque Sí. no se juntan a hablar, no hay negociaciones. Bueno, ahora parece que hoy Irán mandó una propuesta y Trump estaba ahí diciendo no, esto es inaceptable, que yo, por ahí se destraba un poco la cosa, pero sigue la situación como ahí agarrada con alambre, $108 el barril de Brent. Claro. O sea, tengamos en cuenta que cuando arrancó la guerra estaba en 60, Ujú. $60. Bueno, Casi el doble, ¿no? Estaba costando. exactamente. Hoy se cumplen 2 meses de la guerra, o sea, 2 meses con el precio del petróleo muy alto. Bueno, una situación desestabilizante a nivel global, obviamente. Y la lectura que hacemos de todo esto es que frente al derrumbe en las encuestas de Milei, que se lo señalamos al principio, de que caen las expectativas de la gente, de que ya no le echan tanto la culpa a la herencia, sino que principalmente se la echan al gobierno nacional, y el descontrol de algunas variables, principalmente las que tienen que ver con la economía real, como el consumo masivo. Bueno, esto hace que la oposición se active, que se anticipe un poco la disputa electoral, que lo más esperable es que se intensifique después del Mundial. Obviamente. Toda la política está diciendo, bueno, pero ahora viene el Mundial, la gente va a estar con la cabeza en otra cosa. Después del Mundial pueden empezar a suceder muchas cosas. Después del Mundial les diría que va a arrancar el año electoral en la Argentina. Efectivamente, sí. A ver, durante todo el gobierno de Milei, toda la gente que no lo votó estaba muy ávida de que la oposición haga algo, que muestre algún tipo de músculo, que lo frene de alguna manera, que se active en el Congreso, que se junten todos. Bueno, eso no venía pasando. En gran parte no venía pasando pues no había espacio político. Milei dominaba todo, dominaba la agenda, tenía los votos, se llevaba puesto al Congreso. Bueno, se retira un poco Milei, no porque él lo desee, sino porque el electorado lo está corriendo. A ver, córrete un poco. Y a ver, ¿qué hay ahí? Dice el electorado. ¿Qué más hay? ¿Qué barajas tengo? ¿Qué opciones tengo en el menú? Bueno, cuando se da vuelta el electorado a ver a la oposición, se encuentra primero que nada con peleas. En el peronismo, peleas, que vienen ya desde hace tiempo, pero que obviamente si nos damos vuelta todos a mirar el peronismo, se van a pelear más para emerger como los candidatos, las candidatas, quien fuera. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner. Es natural, ¿no? Sí. Que las peleas se produzcan en este momento y les diría que hasta es comprensible que en un espacio sin un liderazgo que opere como Sí. liderazgo unificante,
que haya una disputa para ver quién se queda con la conducción de ese espacio, que es el espacio que aparece como el espacio que naturalmente va a confrontar con Milei en 2027. El candidato que aparece con más posibilidades es Kicillof. Claramente. Y lo que aparece es, aparecen sectores que quieren rivalizar internamente con Kicillof para dar esa pelea y ser los que terminen confrontando con Milei en el 27, o al menos sentarse en la mesa y que Kicillof los tenga en cuenta en esa discusión. Exactamente. Bueno, habló Máximo Kirchner con el diario La Capital de Santa Fe. Planteamos que no sirve destruir al adversario para ganar una elección, dijo, y es uno de los dramas que tiene la Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del Frente Anti-Milei, no me convence, dice Máximo Kirchner. Bueno, después de algunas expresiones referidas al Frente Anti-Milei. Sí, lo que hay que decir sobre esto es que cerca de Kicillof vienen hablando de un Frente Anti-Milei. Sí. Entonces lo que dice Máximo Kirchner es decirle a Kicillof que no le convence su construcción política, la construcción política que está haciendo. Recuerden que Kicillof se juntó con Emilio Monzó, con Nicolás Massot, dirigentes que antes estaban en el PRO, tuvo algún contacto, aunque no directo, con Miguel Pichetto. Kicillof está intentando ampliar el frente político para enfrentar a Milei, encabezar un frente anti-Milei, y esto es a lo que dice Máximo Kirchner, a mí no me convence. No me convence. Bueno, y habló también Máximo Kirchner durante el fin de semana. Vamos a escucharlo porque después se produjeron todo tipo de cruces que también vamos a compartir. Y creo que realmente la situación es muy compleja como para andar jugando a la politiquería barata. Creo que hay que dar una muestra de madurez y entender que aparte es Argentina, donde Néstor, vos decías, hizo campaña, donde reinaba la antipolítica, que es verdad. Hoy gobierna la antipolítica, que ningún argentino y ninguna argentina entienda que está gobernando un partido político hoy. Hoy gobierna alguien que proviene de la antipolítica, que fue elegido por eso, un outsider. Bueno, ahí está, una lectura, una discusión, qué sé yo, una postura sobre la mesa, Sí. te diría, la del kirchnerismo, que está claro, que no lo quiere a Kicillof, que considera que Kicillof es un ingrato, que no defiende lo suficiente a Cristina, que se corrió del liderazgo de Cristina Kirchner, mientras Kicillof intenta su construcción por otro lado. Sí, la dificultad que tiene el kirchnerismo, refiriéndome a la fuerza que lidera Cristina Kirchner, es que no tienen una figura potente que los represente en el 2027, que represente mejor el ideario kirchnerista que Axel Kicillof. Porque Cristina está presa y está proscripta. Claro, si no, ahora, sería Cristina. Sí, no sé si sería ella candidata, porque ha elegido no serlo, ¿no? En algún momento cuando no estaba proscripta. Hoy ahora, no es una opción que pueda evaluar. No es una opción. Ahora, cuando vos escuchás los nombres que se barajan para un eventual enfrentamiento con Kicillof, que son Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, hoy senador, Sergio Massa, que fue ministro de Economía, candidato a presidente, y poco más, ¿no? Juan Grabois, algunos que lo ven como un candidato que podría tener respaldo de Cristina, y ahí se acaba. Entonces si vos decís, todo eso va a una interna, sí, creo que finalmente todo acumula para Kicillof. bueno, Todo servirá para acumular para Kicillof. es que no se entendería bien cuál sería la confrontación entre si uno de esos es el candidato de Cristina y va contra Kicillof. ¿Cuál es la diferencia de ideas? Las ideas que representa Cristina no están mejor representadas por Kicillof. Y yo creo que Entonces, ahí lo que hay es una discusión sobre la conducción, ¿no? ¿Quién debe conducir el proceso? ¿Cristina respaldando un candidato o el propio Kicillof ya sin la tutela de Cristina? Bueno, está claro cuál es el camino de Kicillof, ¿no? Ha decidido que para ser candidato, para que la gente lo elija y confía en él, ya no tiene que tener la tutela de nadie, no tiene que ser un delegado de nadie, porque la experiencia al frente de todos fue muy negativa. Y me parece que también está claro que a Cristina no le quedan tantos resortes para obligar a Kicillof a encolumnarse detrás de un armado de ella. Así que bueno, se sucederán estos escarceos hasta que, imagino, confluirán en un frente común con las rispideces del caso. Entiendo que Cristina es la que, viste, finalmente toma la decisión. Claro.
tiene abajo dirigentes que quizás tensan más Jueguen, hagan su juego. y después ella en el último momento Arregla. es la Está bien. que compone la situación. Pasó así con las listas de septiembre, pasó así con las listas de octubre, con la presidencia del PJ bonaerense también, que finalmente recayó en Axel Kicillof. Veremos qué pasa. Ahí iba a haber una interna también. Iban a ir una interna por el PJ bonaerense que a último momento no se produjo. Habló Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, un poco también refutando esta idea o respondiéndole a Máximo Kirchner sobre si es conveniente o no la conformación de un frente anti-Milei. Máximo dijo que no lo convence. Bueno, fíjense lo que dice Carlos Bianco, ministro de Gobierno y hombre de máxima confianza de Axel Kicillof. Respecto de la formación de un frente, a mí me da más o menos igual cuál sea el nombre o la característica, pero me parece que tiene que ser un frente, no sé, llamémoslo como quieran, si querés no lo llamemos anti-Milei, pero que se oponga a Milei, que se oponga a las políticas de Milei, primero que se oponga a las políticas de Milei, y segundo, que genere un programa, que genere un proyecto, que genere una esperanza para el pueblo argentino, que como vimos, repasamos con muchos detalles, está siendo muy, muy golpeado. Y lo que creemos es que tiene que ser un frente lo más amplio posible. Establezcamos determinados consensos básicos que queremos que querramos que tenga que tener ese frente, sentémonos a dialogar para armar ese frente anti-Milei o por la esperanza, por el futuro, por el derecho al futuro. Después vemos cómo lo llamamos, pero me parece que es necesario para ganar una elección el año próximo armar un frente, porque con un núcleo duro no la vamos a ganar, Con el núcleo duro no la vamos a ganar, dice Carlos Bianco, que le pido que no le corte a mi compañero la próxima vez que tenga No, una nota no, bueno, acordada, fue por favor. una diferencia que ya está saldada. Ahora, mientras lo escuchaba pensaba, hay experiencias internacionales que le dan la razón a Kicillof, a Carlos Bianco en el sentido de que Lula, ¿qué hizo para ganarle a Bolsonaro? Bueno, un frente muy amplio, qué sé yo. En Europa, en Francia, ¿qué hicieron para frenar a Marine Le Pen? Bueno, lo llamaron cordón sanitario, todos adentro del mismo frente electoral. Hay experiencias que... Pero la propia Cristina, que hizo en el 19, ¿cómo armó el frente para ganarle a Macri? Bueno, el frente de todos. Hasta ella se baja y pone a Alberto de candidato a presidente para interpelar a un sector más amplio del electorado. Por eso me parece que quizás valiéndose de esa experiencia pueden decir, bueno, no funcionó en el gobierno. Ahora, ¿no funcionó por qué? ¿Porque era muy amplio el frente cuando se conformó electoralmente? ¿O porque no estaba claro quién mandaba en el gobierno del Frente de Todos? Kicillof, atento a eso, me parece que está haciendo un frente, o intentando construir un frente grande, amplio, para interpelar un sector amplio del electorado, pero a la vez con una conducción nítida, clara, que es él, ¿no? Entonces, es por eso que existe esta tensión y esta tensión se va a profundizar. Seguramente. Y lo más probable, creo yo, es que pueda haber incluso en algún momento una paso entre Kicillof y un candidato que tenga el respaldo de Cristina. Quizás sea la forma de saldar el tema, ¿no? Y la verdad que sería muy saludable. El peronismo siempre evitó ir a la interna, ir a la PASO, y hubiera sido muy saludable ya desde, te digo, 2015, mirá, hubiera sido saludable. Claro. Que hubo PASO en la provincia de Buenos Aires, pero no a nivel con la candidatura nacional. Sí, claro, que Randazzo estaba ahí, que iba, que no iba, sí. Ahora, lo que sí ya hay ahora mismo es un claro núcleo de discordancia, que es si el candidato, en este caso, si imaginamos que es Axel, tiene que decir o no si va a indultar a Cristina, si va a hacer lo necesario para que Cristina salga libre, si va a hacer parte de su campaña el reclamo por la libertad de Cristina. Bueno, se lo preguntaron a Carlos Bianco también en conferencia de prensa, respondió esto. Tomando como paralelismo justamente la proscripción de Perón. Yo creo que hay un error histórico, porque en ese momento no solo que estaba Perón proscripto, estaba el peronismo proscripto. Tanto cuando se llamó a votar en blanco, puntualmente, en Argentina. Hoy, obviamente, Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina eventualmente proscripta, como lo hemos dicho 1000 veces también. Entonces me parece que son situaciones que no se pueden comparar, pero tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina. Que no haya candidato del peronismo y regalarle 4 años más a Milei,
o alguna otra expresión de la derecha. ¿En serio es ese el plan? Yo no estoy de acuerdo. Esta declaración de Carlos Bianco generó muchísimo malestar Lógicamente. entre los seguidores de Cristina, de los dirigentes cercanos a Cristina, Y sí. porque, ojo, dice algo que es verdad. No. ¿Qué no es No verdad? estoy para nada de acuerdo. A ver, pero Para nada de acuerdo. ni siquiera Hace una- te expresé mi opinión y ya decís A que ver, no está de acuerdo. dale, te escucho. ¿Está proscripto el peronismo en la Argentina? No. Y él dice, no está proscripto el peronismo. Lo que hay que hacer es poner un candidato que le gane a Milei. El Sí. peronismo tiene que poner un candidato que le gane a Milei. Y esa, en todo caso, va a ser la mejor manera de encarar el problema de la proscripción de Cristina. Está bien, pero no me parece soslayable, así como así, que la líder del principal partido de la oposición esté proscripta. No, No es no es como, soslayable. no, bueno, el peronismo Tiene que ser está un tema, proscripto. tiene que ser un tema central de la agenda de Kicillof, la proscripción de Yo Cristina. creo que debería ser un tema central de la discusión política en la Argentina. De la misma Bueno, manera que la no. discusión por la sala de prensa cerrada en Sí. la Casa Rosada debería ser un tema central de la calidad de nuestra democracia, que la principal líder opositora esté proscripta debería ser también un tema de discusión. Pero eso coincido y también me parece que nosotros sí lo podemos tomar a nivel periodístico o bueno, como formadores de opinión, como quieras llamarle. Ahora, el peronismo tiene que centrar la discusión electoral, lo venían discutiendo antes Carla Pelliza con Nico Lantos. Nosotros seguimos. Tiene que centrar la discusión electoral en Cristina sí, Cristina no. ¿No le conviene más moldear el debate para que la discusión sea Milei sí, Milei no? Sí, lo que pasa es que me parece que los que dicen que la Cámpora o Cristina o Máximo quieren centrar la discusión en Cristina, están discutiendo con un hombre de paja, porque nadie está pidiendo que la campaña sea simplemente Cristina libre, ¿no? Ese es el pedido, me parece. Ajá. Pero bueno, Que sí. debería estar más presente en el y discurso de sí, Kicillof. y sí, Viste que él se cuida siempre de todo el tiempo. mencionarlo. Sí, todo el tiempo. En un discurso así hay una línea que es la proscripción de Cristina. Efectivamente. ¿No? Pero es Como como para que nadie le venga a decir no políticamente, nombraste a Cristina. políticamente correcto. Se cuida de eso. Claro. Ahora, lo cierto también es que él está intentando una operación muy de camino de cornisa, Sí. que es trascender a Cristina sin negarla, ¿no? Como lo definió José Nathanson en su último artículo en el Le Monde Diplomatique. En todo este tiempo, Kicillof ha intentado diferenciarse de Cristina, pero no pelearse con Cristina, no romper con Cristina. Fíjate que los dirigentes que anteriormente hicieron lo mismo, intentaron diferenciarse de Cristina, partiendo desde el peronismo, No, partiendo del claramente a él le kirchnerismo, viene saliendo. rompieron. Sí. Rompió Massa en el 2013, rompió Randazzo, antes hubo otros que rompieron. Él quiere decir, Cristina no me conduce más, pero yo no me peleo con Cristina. Bueno, a veces las dos cosas no se pueden. Porque Hasta ahora pudo. hasta ahora pudo, pero bueno, qué sé yo. Pero si ¿cuál vos- es el resultado de eso? Que la mayor parte del electorado kirchnerista quiere votar a Kicillof Pero obviamente, pero no es que y lo que él a quieren su vez no. logró autonomizarse de Cristina. Pero no es que lo quieren votar porque no se pelea con Cristina o lo que fuere. Me parece también que hay ahí un doble juego. Pero Porque es un doble juego. No me peleo con vos, pero Pero no me por conducís. abajo te tiro. Sí, no es solo no me conducís. Bueno, es que el no me conducís necesariamente te mete en la pelea. O vos te pensás que del otro lado no te tiran. No, bueno, Yo no le veo obviamente. ninguna inocencia a Kicillof. No, cero. Yo no le veo la inocencia de que él deliberadamente decidió romper con la conducción de Cristina. Bueno, pero Y no- hace nunca de lo presentó cuenta así. que no se pelea. Ok. Hace de cuenta que no se pelea. Bueno, es que- no habla con Cristina, está a los tiros con Máximo. Sí. Se pelea, obviamente que se pelea. Ok, pero- Es una especulación política para no perder al electorado de Cristina. Me parece Y válida, me porque parece él no puede dejar de inteligente. reivindicar a Cristina. Bueno, me parece Porque fue todo me- ministro de Cristina hasta el último día. Me ¿Qué va a parece decir? todo inteligente, pero si no quiere que Cristina lo conduzca, ahí se pelea con Cristina. Pero vos decís que es inteligente, o sea que es conveniente políticamente. Obviamente. Si es conveniente políticamente y eso le puede dar un mejor resultado el año que viene para sacar a Milei, ¿no es entonces lo que debe hacer?
Sí, es lo que él debe hacer. Lo que pasa que me parece que el kicilofismo lo que quiere es que el cristinismo diga, está bien, esto es lo que tenés que hacer porque es lo que va a ser mejor para todos. Y es el cristianismo natural. no va a decir eso. Es natural. Y aparte, bueno, el kirchnerismo no se tiene que correr. Nadie entrega la construcción política. Obviamente. Che, surgió un candidato que mide. Toma, acá tenés todo. Axel, decime lo que tengo que hacer. Sí, No, no obvio. es así. Yo te la voy a disputar. Los espacios se ganan, se disputan. A veces a los codazos. Es natural lo que se está dando. Ahora, yo creo que Kicillof va por el camino inteligente para llegar al poder en el 27. Sí, lo que digo es que es inteligente para él y para su construcción, no es inteligente para todo el peronismo. Pues, pero Que si- eso es lo que el kicilofismo quiere, que el resto del peronismo diga, esto es inteligente para todo el peronismo. Bueno, no sé, si el resto está incluido, será inteligente para el resto, y si el resto no está incluido, no. hay que ver incluido en qué términos, Bueno, por incluido eso digo. bajo qué condiciones. Incluido es que yo te hago la lista o incluido es, che, hay un lugar para vos. No sé. ¿No que debería el tipo que es candidato ser el tipo que conduce? será una negociación entre los que tienen cosas para ofrecer y los que quieren pedir. Finalmente funcionó así, porque Sí. vos fíjate que cuando hicieron la lista de septiembre hubo acuerdo, cuando hicieron la lista de octubre hubo acuerdo, Kicillof asume la presidencia del PJ bonaerense y reparten los cargos casi mitad y mitad. Sí, pero te voy a decir algo. Hubo acuerdo, pero después van a la Cámara de Diputados y hay leyes en las que no votan todos Bueno, juntos. está bien. Entonces, hubo acuerdo, pero finalmente nadie conduce ese bloque. Y no, hasta que no se imponga a alguien. Y bueno, esa es va que a están ser en la la discusión. oposición. Esa va a ser la discusión. Están en la oposición. El tema es que esto debería dirimirse en una PASO, en una interna. Efectivamente. Y ahí sí, che, que el que gana sea el que tome las decisiones. Exactamente. El que arme las listas, dándole lugar al resto. Vamos a ver si termina así o no. Frente a esto que dijo Carlos Bianco, le respondió Teresa García. Bueno, algo más o menos anticipaba, ¿no? Del núcleo del argumento. Vamos a escucharla a ella. Ayer escuché al ministro de Gobierno de la provincia decir que lo que estaba proscripta era Cristina, no el peronismo. Bueno, para nosotros los peronistas la proscripción es una negativa a que la gente pueda votar lo que quiere. Entonces me parece que hay quienes la quieren a Cristina lejos, fuera del escenario político, hay quienes la queremos activa, independientemente de su condición. Decís lo de Carly Bianco y lo vinculás con ese universo que decís que no quiere correr a Cristina de la cancha. A ver, si yo digo que lo que está proscripto es Cristina, no el peronismo, estoy diciendo separemos las cosas. Nosotros decimos, si Cristina es la presidenta del Partido Justicialista y uno trata de asimilarlo con otros casos de la historia, la verdad que el peronismo es el que está en dificultades. Sí, creo que tiene que ver con eso. Bueno, ahí está, Teresa García, en algún día de estos va a venir, ¿no? A charlar Sí. con nosotros acá para charlar más en extenso. Hay una discusión sobre también qué alcance debe tener este frente anti-Milei del que habla Kicillof. Introdujo una cuña para intelectualmente provocar, ¿no? José Nathanson el fin de semana, acerca de cuál tiene que ser el alcance de este frente y también con algo con lo que él viene insistiendo hace rato, que es que el peronismo debe tener una figura tranquilizadora. Así como fue Roberto Lavagna en el 2003, que Néstor antes de la elección, Kirchner dice, si yo gano, Lavagna va a seguir como ministro. Como fue Danilo Astori en Uruguay, y hay tantos otros ejemplos, ¿no? Él dice que, dado que el peronismo se fue tan mal del último gobierno, con 200% de inflación, con un dólar también descontrolado, es necesario ahora llevar tranquilidad al electorado. Y sobre todo, dado que antes de la última elección nacional, con la posibilidad de ganar el peronismo, empezó a haber una corrida, ¿no? Una situación Sí. económica muy difícil. Para que no haya un lunes negro, para que Exacto, la exactamente. sociedad no vote en contra de un lunes negro como muchos piensan que pasó en octubre. Exactamente. Bueno, lo dijo con Gabriel el sábado en Futurock, la propuesta de Nathanson para este frente. A ver. Para mí, una operación interesante sería que el peronismo, que un candidato progresista y popular del peronismo, diga: mi ministro de Economía va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Esa es mi idea. Uno podría decir, tiene que ser Emanuel Álvarez Agis, tiene que ser Melconian, tiene que ser alguien que tenga interlocución
con los fondos de inversión, los poderes fácticos, los empresarios, etcétera, y sobre todo que le transmita a la sociedad tranquilidad. Ambiciosa la propuesta, Sí, te digo. yo creo que él tira ese nombre para generar discusión, me Puede parece ser. lógico. No me imagino esa operación. No como ministro de Economía, porque no le puedes entregar la política económica Además, a alguien que no Sí. coincide con tu programa, con tu Agis diario. fue su viceministro, Sí. bueno, tienen más relación, más vínculo. A Melconian tampoco. No. Iba a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich. Iba a ser el tuyo. Estamos hablando de dos No, cosas claro. muy diferentes. Los ejemplos fue cuando Néstor Kirchner puso a Redrado En el Banco en Central. el Banco Central y que cuando se lo cuestionaron dijo, ¿y qué quiere que pusiera al Flaco Kunkel? Lo que pasa es que después arredrado del Banco Central lo tuvieron que rajar con la policía. ¿Te Claro. acordás que se atrincheró, no se quería ir? Está bien, Es pero difícil, es difícil. es diferente, porque bueno, ya venimos del gobierno anterior en el que Cristina entregó la política económica a Alberto Fernández, no había coincidencia. El ministro de Economía, aparte de Kicillof, es economista, ¿no? Y bueno, Un sí. poco va a ser él el que Sí, defina sí, el rumbo de la probablemente. política económica. Quizás un candidato a vice te amplía sin trastocarte tu programa de Claro, gobierno. puede ser. Lo que pasa es que, qué sé yo, la reta aceptaría. No sé si es la reta la figura, pero yo entiendo a lo que va A lo que va, Nathanson. sí, está bien. Y es verdad que Kicillof lo tiene que tener eso presente, porque cuando le preguntan a Kicillof por ejemplo, el equilibrio fiscal, dicen, en la provincia de Buenos Aires tenemos equilibrio fiscal. Está bien, no sé si alcanza como respuesta Claro, eso. claro. Hay una cuestión en la provincia de Buenos Aires que también está Además. pasando bajo radar, que es que el recorte que le hizo el gobierno nacional, que dicen en la provincia es de 24 billones de pesos, 24 millones de pesos, y la caída en la recaudación que está sufriendo la nación, pero también las provincias, por los fondos coparticipables y por la recaudación propia, por la caída de la actividad, está generando ya situaciones críticas. En la provincia de Buenos Aires, concretamente, se decidió suspender por 90 días el plan Mesa, que es un plan creado en la pandemia que implicaba mandarle comida para que la comieran en su casa directamente, en cajas, a familias a millones de familias en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Desarrollo de la Desarrollo comunidad. de la Comunidad, Andrés Larroque, toma esta decisión y le hace el reclamo a Sandra Petovelo para que le dé los fondos para seguir bancando ese programa, como había hecho el gobierno de Alberto Fernández y en menor medida en estos 2 primeros años de Milei. Esos fondos no llegan. Entonces, ¿qué hace Larroque? Bueno, anuncia el aumento de otros programas que están en paralelo, pero también una protesta frente a Capital Humano para este miércoles, pasado mañana, para reclamarle al gobierno nacional que ponga la plata para seguir bancando ese programa. Lo anunció hoy con Carlos Bianco en conferencia de prensa. Que el 90% de la inversión de nuestro ministerio hoy lamentablemente está destinada a política alimentaria. El 90%, esa es la situación que tenemos hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que sí, finalmente, hacer una apelación al presidente que pone tanto esfuerzo, me parece, en defender a funcionarios comprometidos o complicados, bueno, que ponga el mismo esfuerzo y ahínco en resolver los problemas de la gente. En este caso, el alimento de los chicos y las chicas en las escuelas. Así que le pedimos al presidente Milei que se haga cargo de la situación social de toda la Argentina, pero en particular de la provincia de Buenos Aires. Se introduce un tema extra acá a nuestra discusión, ¿no? Que es ver si Axel Kicillof logra evitar que el desmadre que está provocando la crisis económica le impacte a él en su imagen electoral. Te diría que el principal obstáculo que tiene hoy Kicillof para llegar a ser un candidato competitivo en el 27 no es tanto con quién, con qué discurso, si se pelea o no con Cristina, sino la situación de la provincia de Buenos Aires. Claro. Digo, está parado sobre un polvorín Kicillof. Si la situación económica nacional es cada día peor y vemos situaciones de caída masiva del consumo, caída de salario, gente cada vez más endeudada, eso necesariamente va a impactar en la provincia de Buenos Aires. Y la operación política, operación en buen sentido, ¿no? La construcción de una narrativa política para decir
esto es culpa de Milei, solo de Milei. Es difícil. Es difícil de hacer. Es difícil porque el electorado, a quien tiene más a mano es primero al intendente y después es al gobernador y en todo caso después llegará el presidente, pero es difícil que no te arrase, ¿no? Y bueno, obviamente gobierna la provincia más poblada del país con bolsones de desempleo muy grandes que se van a seguir agravando por la destrucción de la industria que está llevando adelante Milei. Así que me parece una operación compleja. Es por eso que el miércoles van a Capital Humano con todos los intendentes. Sobre todo si quiere seguir teniendo equilibrio fiscal. Compleja, claro, además, para poder seguir respondiendo esto que vos sí, decías. Sí, es verdad. Es que no puede no tener un equilibrio fiscal en una provincia. Claro. Porque ¿de dónde saca la plata? Claro. No, si no. Se tiene que endeudar, pero el endeudamiento depende de Nación también. Sí. Para sacar la foto frente a Capital Humano y decir, es el gobierno nacional el que no me quiere dar la plata. Claro. Por lo menos a instalar políticamente que esa es la situación. Bueno, sigamos analizando qué está pasando con esta oposición que se va despertando. Yo no sé si al señor que vamos a escuchar ahora lo podemos considerar opositor, Osvaldo Jaldo, gobernador de Electoralmente Tucumán. lo fue, después en el Congreso no lo es. Le da los votos, no le Sí. da los votos. Bueno, ahora se viene otra en la que hay que ver si le da los votos o no, que es este intento de reforma electoral en el que el gobierno quiere eliminar las PASO. Nosotros estuvimos recién discutiendo durante 20 minutos con la, no sé, perspectiva de que va a haber PASO, de que va a poder el peronismo dirimir sus diferencias internas en una primaria. Bueno, el gobierno quiere eliminarla, obviamente para afectar a la construcción opositora que hoy necesita del ordenamiento que le daría una primaria. Y Jaldo dijo esto. Que si vos me preguntás a mí, el gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en lo político electoral. Y en esto sí ya vamos a tener diferencias profundas. Bueno, diferencias profundas, dijo Por la el señor. eliminación de las PASO, que es un Sí. proyecto que está ahí en el Veremos. Senado y no avanza, ¿no? La reforma electoral. Veremos si que se derrumbe Milei, capaz hay algunos peronistas que vuelven un poquito. Tiene problemas con los aliados, no tienen los votos. Claro, Porque claro. el PRO está ahí, que no sabe, porque si se lo van a comer en un sanguchito prefiere que haya PASO. Los radicales están en la misma. Se activa la oposición. Se activa, Y sí. aparecen candidatos, florecen Claro. los candidatos. Hoy, bueno, esta semana habrán visto, si no lo vieron en algún canal, se lo cruzaron en un stream, y si no se lo cruzaron en stream, vieron un recorte en redes. Estoy hablando de Dante Gebel, no le gusta que le digan pastor, él se autodenomina comunicador. Antes se decía pastor. Es pastor, tiene una iglesia en Miami, es mega millonario, tiene una obra de teatro con la que ha girado por todo el país en los últimos meses que se llama Presidente. Y bueno, estuvo con Novarecio, estuvo con Pedro Rosenblatt, estuvo con Mario Pergolini, no sé si esta vez estuvo, pero ha estado... Es amigo de Pergolini. Estuvo en Infobae, Sí. bueno, estuvo por todos lados. Y en la entrevista con Novarecio no dio muchas definiciones. Ajá. Porque bueno, viste que un candidato cuando está construyéndose no quiere como encasillarse mucho en un lugar. Quiere hacer un cachol, ¿no? Como se llama, ir a exacto. todo el electorado, A que todo el todos. electorado lo pueda votar, ser votable para todos. Entonces, si me preguntan qué te gusta más, el verano o el invierno, Y la primavera. claro, y bueno, todo así, pero es impresionante como deliberadamente el tipo evita las definiciones tajantes. Miren. ¿Milei respeta la investidura? No sé. ¿Milei debió pedirle que diera un paso al costado? No sé. ¿Sentís que el gobierno tiene claro el metro cuadrado de la gente? No sé. Adorni debió haber dado un paso al costado hasta que terminara la investigación. Breto, ¿a quién votaste en la última elección? No voté. ¿Te sentís más cerca de Milei o más cerca de Cristina? De ninguno. ¿Estás en contra del aborto? Ni a favor ni en contra. Son... Ordename de mejor a peor los presidentes de la democracia, desde Alfonsín hasta Milei. ¿Quién fue el mejor Y es presidente? muy subjetivo. ¿Qué dirigente argentino admirás? ¿Dirigente? Sí, dirigente de la política argentina. ¿Quién admirás? Y cuesta mucho. ¿Pero quién fue el mejor presidente? No, no te puedo dar esa respuesta. ¿Qué es el peronismo para vos? Creo que no se puede definir, no lo podría definir en una palabra. Porque Javier Milei es el presidente de la República. ¿Qué querés que te diga? Para mí es como un personaje de Nito Artaza, ¿no? Por Sí. el aspecto físico, Es todo. cierto. Como que se caracterizó
de pastor que se lanza a la política Y puede ser. y da esas respuestas medio a lo chanta que vos decís, esto ¿Qué no es tiene esto? sustancia. No. Además de que en las encuestas no tiene relevancia. Es un piletazo y estarán, hay mucho dinero y están ahí intentando construirlo. Sí. Qué sé yo, puede salir o no. Hubo otras construcciones mediáticas que ganaron muchos minutos en los medios, qué sé yo, Guillermo Moreno, que está Sí. en todos lados y después no saca votos. Bueno, no pasa las pasos. a uno que le salió fue a De Narváez, Por ejemplo, a De Narváez le salió. pero dentro de una estructura partidaria, ¿no? Sí, pero lo que digo es, la construcción mediática pesa, es importante, pero no es lo que te hace presidente. Porque Sí. muchos dicen, Milei es presidente por la tele. Y si fuera por la tele, Larreta sería presidente, qué Es sé verdad. yo, ¿no? Es una parte, pero no es el todo, hay que ponerle... Tenés que representar la demanda de una sociedad en un momento Exacto. determinado. Que diciendo no sé, no vas a ningún lado. difícilmente. En ese sentido, Milei tenía mucho más contenido Obviamente. que Dante Gebel. Victoria Villarruel se sube a Mirá, la pelea. otra. Estamos todos, Sí. estamos todos. Kicillof, el otro, Gebel, Villarruel, que le preguntaron si iba a ser candidata Estuvo en Santa Cruz. y dijo esto. A ver. ¿Qué tanta discrepancia, una parte política, en este caso con el señor, con Javier Milei? ¿No se podría superar ese tipo de diferencia en Argentina? Más que nada nos falta unión ahora. Bueno, nos falta unión, pero para eso hay que trabajar todos, no solo algunos, todos. Y desde ese punto de vista yo estoy haciendo lo que me corresponde como presidente del Senado, como Casa de las Provincias, que es recorrer el país, y eso es lo que quiero dejar como mensaje principalmente. Las desavenencias con el presidente, bueno, eso se tendrá que resolver en la instancia que corresponda y en la privacidad como corresponde. ¿Se va a llevar una carpeta? ¿Va a ser candidata en el 2027? No lo sé, todavía es... ¿Circunstancias? No lo sé, porque todavía es muy temprano para afirmar algo así. Temprano, dice. Es muy temprano. Se está preparando, ¿no? Está Yo viendo no si sé, le da, chicos. si no le da. Voy a ver. Es verdad que si es candidata, Puede hacer andás a ver daño. si no hace daño, ¿no? Puede hacer daño, Claro. puede hacer daño. Hoy, bueno, el fin de semana, en realidad el sábado, hubo un tercer atentado, intento de atentado contra Donald Trump. Fue una noticia de relevancia mundial. Estaba teniendo lugar la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con, obviamente, periodistas de todo el mundo que cubren la actividad de la Casa Blanca. Estaba Donald Trump, que en las anteriores cenas de corresponsales nunca había ido, siempre boicoteó ese encuentro. Esta vez fue. Y mientras estaban ahí, se escucha un ruido. De hecho, Trump dice, yo pensé que se había caído una bandeja. No, bueno, eran disparos en un salón contiguo de un hombre de 31 años que hoy está detenido, un maestro particular que viajó desde California hasta Washington, se hospedó en el hotel de la cena la noche anterior. Nadie lo revisó, entró con un montón de armas y bajó al salón mientras estaba desarrollando la cena con la intención de matar a la mayor cantidad de funcionarios posibles, obviamente también a Trump. Esto lo dejó escrito en un manifiesto, por pedófilo, por violador, decía, porque no puede ser que nos represente esta gente. Y si tiene que morir algún periodista, también morirá, dijo, porque si lo vienen a escuchar a este, que es un desastre, se merecen la muerte. Bueno, Javier Milei, obviamente, salió rápidamente con un comunicado a respaldar a Donald Trump. Y me interesa que hagamos foco, porque obviamente es un repudio al intento de asesinato, celebra que hayan sobrevivido y demás. Me interesa el último párrafo. Ajá. El presidente Javier Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques, Bien. dice Javier Milei, ya queriendo hacer un uso político de algo que pasó en otro país, que no tiene nada que ver con lo que pasa en nuestro país. De hecho, Santiago Caputo después empezó a tuitear, ven ustedes que hablan de que no hay que invertir en seguridad, o sea, Claro. todo una mezcolanza. La retórica violenta de la izquierda, ¿no? Que es la que genera la violencia política, como si no hubiera retórica violenta del propio presidente. Bueno, ¿querés escucharlo? A ver. Ahí está. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Lo vi pasar ahí a uno de estos mandriles resentidos que necesitan redoble de adermicina. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma.
¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. De dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. O digamos la mierda humana de Marcelo Bonelli, que siempre se equivoca para el mismo lado, ese mierda humana, sorete mal cagado. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo y les duele. ¡Acá tienen los trolls! ¡Acá tienen los trolls! Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. La retórica violenta de la izquierda, dice el presidente. Bueno, vos te reaccionás de esta forma porque te habló cuando dijo periodistas ensobrados, te sentiste... Y me sentí tocada. Me sentí afectada, en mi honor, la verdad. Sí.